Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Reformas Constitucionales. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, trascendental sin duda, que ha cambiado la vida de varias generaciones y que sigue en lucha. Y sigue hasta alcanzar plenamente su objetivo, los derechos de las mujeres. La historia oficial ha sido principalmente escrita por hombres, eso usted y yo lo sabemos, hay que aceptarlo. Sin embargo, afortunadamente, siempre han existido ojos y voces que no dejaron pasar desapercibida la participación y las grandes aportaciones en diversos rubros por parte del que fuera nombrado durante mucho tiempo, quizá demasiado tiempo, le dijimos el sexo débil. De México recordaremos en Ciencias y Salud a Matilde Montoya, la primera mujer graduada como médica. En literatura, ¿quién podría negar el valor, las aportaciones de escritoras como Sor Juana Inés de la Cruz o Elena Garro? En pintura, en las artes, ¿quién no conoce a Frida Kahlo? Por supuesto, en la política también hay heroínas, por ejemplo, Josefa Ortiz, Leona Vicario y miles de mujeres sin rostro como las soldaderas. También hay activistas como Elvia Carrillo Puerto, una de las principales luchadoras del movimiento sufragista, ¿sí? La lucha por el sufragio, el voto femenino. Todas ellas, solo por mencionar algunos ejemplos. Así que, en esta emisión, además de rendir un homenaje a todas las mujeres, queremos destacar la importancia del movimiento feminista y hacer un breve recuento de los avances, pero también señalar los pendientes de los derechos de las mujeres. De la mano de expertas en la materia, nosotros le vamos a llevar muchísima información y le invitamos a que nos acompañe durante la siguiente hora. La antropóloga y poetisa estadounidense Margaret Mead dijo: "Nunca dudes de que un pequeño grupo de personas reflexivas y comprometidas pueden cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado". Hagamos un recorrido para conocer cómo ha sido la evolución histórica de los derechos de las mujeres en México. ¿Qué hitos legales y sociales marcaron cambios importantes? ¿Y qué movimientos sociales han impulsado las más recientes reformas en favor de las mujeres? A nivel global, se considera que a lo largo de la historia han sucedido 4 olas de feminismo. La primera surgió con la Ilustración y la Revolución Francesa. Se estima que de mediados del siglo XVIII hasta aproximadamente 1920, centrada en la obtención de derechos civiles y políticos básicos como el derecho al voto y el acceso a la educación. La segunda ola sufragista sucedió tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, aproximadamente desde los años 60 y hasta principios de la década de los 80. Esta luchó contra la opresión e impulsó conceptos como la igualdad salarial, la equidad en el trabajo, la liberación sexual, los derechos reproductivos y la educación. La tercera ola también inició en Estados Unidos por el año 1990 y hasta el 2010. En ella se buscó ampliar la perspectiva del feminismo, es decir, romper con otras discriminaciones hacia mujeres por cuestiones de raza, orientación sexual, clase social o cultura. La cuarta ola, se considera, se dio desde mediados de 2010 hasta la actualidad. Es distinguido como el movimiento #MeToo o de la marea verde, lucha contra el acoso, la violencia de género, por la justicia social y ha tenido acciones importantes como el paro internacional de mujeres. Cabe señalar que desde sus inicios en México ya acontecían pequeñas agrupaciones que fueron incrementando y tomando fuerza. En 1916, el primer congreso feminista que se llevó a cabo en Yucatán sentó un precedente para la participación política de la mujer. Entre las pioneras se encuentran Ermila Galindo,
Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche Barrera y Raquel Zip Cicerón, siendo que estas tres últimas se convirtieron en las primeras diputadas de Yucatán. Otro hito en nuestro país fue el 17 de octubre de 1953, cuando se publica el decreto que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Ese hecho abrió las puertas para la participación política y fue bandera de muchas luchas posteriores. Aunque la oportunidad de ejercer tal derecho llegó hasta el 3 de julio de 1955, cuando las mujeres mexicanas votan por primera vez en una elección federal. A partir de entonces surgieron movimientos y redes, colectivos feministas, asociaciones de trabajadoras, grupos estudiantiles y organizaciones no gubernamentales que exigían cambios concretos: acceso igualitario a la educación, trabajo digno, protecciones ante la violencia y derechos reproductivos. En 1974 se reforma el artículo 4 constitucional. Por primera vez la Carta Magna reconoció la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. En 1975, México fue anfitrión de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, que dio impulso a una década de políticas públicas y visibilizó la lucha femenina a nivel global. Fue un momento clave que vinculó la agenda internacional con los movimientos locales en muchos países. En 1979, las Naciones Unidas adopta la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como CEDAW, donde se establecieron estándares internacionales para defender los derechos de las mujeres en todo el mundo. Los países que la ratifican se comprometen a adoptar medidas para garantizar la igualdad de derechos de las mujeres en todos los ámbitos: la educación, el empleo, la salud y la participación política, y a erradicar la discriminación tanto en la vida pública como en la privada. México está suscrito a la CEDAW desde 1981 y actualmente son en total 180 países los que han ratificado el convenio. De 1980 al año 2000 se crearon mecanismos e instituciones y políticas para promover la igualdad y combatir la violencia contra las mujeres. En el terreno legal hay avances contundentes. En 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que definió legalmente tipos de violencia como la física, psicológica, económica y sexual, y estableció mecanismos de prevención y sanción a nivel federal y estatal. Con esta ley, la violencia contra las mujeres dejó de tratarse como un problema privado para atenderse como una cuestión pública que, por lo tanto, obliga al Estado a actuar. Otro hito es respecto a los derechos reproductivos, la despenalización del aborto, proceso impulsado por movimientos sociales masivos como la llamada Marea Verde. En 2011 se da una reforma constitucional en derechos humanos que incluye la perspectiva de género y obliga al Estado a garantizar la igualdad y la no discriminación. En 2014 se establece el principio de paridad, por lo que las listas electorales deben incluir 50% de mujeres y 50% de hombres. A pesar de los avances, todavía quedan retos por superar. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la brecha salarial continúa, siendo que las mujeres perciben un sueldo en promedio 14% menor que el de los hombres en un mismo cargo, y 7 de cada 10 mujeres han enfrentado algún tipo de violencia. Gracias a la lucha histórica de las mujeres, desde las primeras sufragistas hasta las jóvenes que hoy marchan, cada niña tiene la oportunidad de desenvolverse como una mujer libre para participar en la política, tomar decisiones, crear conocimiento, liderar comunidades y desempeñar el papel que guste. La lucha sigue hasta lograr garantizar que todas, sin excepción alguna, vivan en igualdad y sin violencia. Se dice que en cada mujer existe un feminismo, una lucha que desde lo individual aporta a lo colectivo, donde el reconocimiento a las activistas que iniciaron estos avances es indispensable. No debemos olvidar de dónde viene el movimiento para saber a dónde no se puede permitir que regresemos. Entonces,
¿Por qué es importante conocer y reconocer estas luchas, estos movimientos a favor de los derechos de las mujeres? ¿De cuántos movimientos sociales hemos estado revisando para conmemorar hoy el Día Internacional de la Violencia o cómo surge el 8 de marzo? Es decir, para las mujeres nunca fue sencillo llegar a estos espacios. Por eso hago esta reflexión en principio para darnos cuenta de la magnitud de lo que hoy hemos logrado, porque así ha sucedido, lo logramos. Pensemos desde los primeros movimientos de independencia en Latinoamérica, pero más atrás en la Revolución Francesa, cuando sale la famosa Declaración de los Derechos Humanos, bueno, en aquel entonces del ciudadano, y no se incluía a las mujeres, ¿no? A las ciudadanas. Ahí tenemos a un personaje muy destacado, Olympia de Gouges, que hace con posterioridad a esta declaración, su propia Declaración de los Derechos de la Ciudadana, ¿no? Tener la visión de que para las mujeres ese reconocimiento implica de ciudadanía, implica tener el derecho a todos los demás derechos, desde derecho a la educación, derecho a la salud, derechos laborales, estar en una condición de estatus de inferioridad, porque eso era, un estatus de tutela, pensemos desde la Roma antigua, en donde estaba el pater familias, quien era el que tenía toda la potestad sobre las personas que correspondían dentro de su casa, entre ellos la mujer era cosificada. Bueno, lo primero que habría que mencionar es que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que no son derechos humanos especiales, sino específicos. Eso es muy importante subrayarlo porque el que exista una legislación internacional, interamericana, constitucional, nacional y local de los derechos humanos de las mujeres tiene que ver con reconocernos sujetas políticas de derechos humanos y que estos derechos son específicos por el hecho de ser y nacer mujeres. Lo dice el primer artículo de nuestra máxima convención internacional, que es la CEDAW, en su artículo número 1, que es por el hecho de ser mujer basadas en nuestro sexo. Y eso es fundamental porque hace un parteaguas, el nacer distintas, el nacer mujeres nos hace en sí mismas ser sujetas de derechos humanos. Y en México eso se ha traducido un poco más lento, pero creo que a la altura de los más altos estándares internacionales. Cuando hablamos del parteaguas en la evolución de los derechos de las mujeres, no podemos dejar de pensar en la reforma constitucional de 1953, si no estoy equivocada, que otorgó a la mujer el derecho de votar y ser votada. Creo que ahí se plasmó ese primer gran reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres y ese gran paso hacia la igualdad. Sin duda, uno de los hitos es que el mundo decidió y México dijo que sí a la gran plataforma que está cumpliendo 30 años, la gran plataforma que surge, plataforma de acción que surge de la cuarta conferencia mundial sobre los derechos de las mujeres que se realizó en Beijing, China, exactamente hace 30 años, ¿no? Entonces, fue un hito porque finalmente hay un antes y un después, ¿no? Y México realmente se comprometió con esta plataforma. Regresando de allá, tuvimos mecanismo de las mujeres. Antes había una pequeña comisión ahí en Gobernación, una comisión para los derechos de las mujeres. Y cuando regresamos, pues empezó toda la institucionalidad, ¿no? Para que finalmente el Estado mexicano pensara sus políticas públicas, su inversión legislativa, sus reformas legislativas desde esa plataforma, digamos, que avanzara en el reconocimiento de derechos. El recordar nos permite no repetir errores. El recordar la lucha de las mujeres que nos antecedieron nos permite dignificar ese esfuerzo, ese camino que hicieron para nosotras, las hijas de esa gran batalla. Las mujeres hemos sido parte de un grupo, desde luego, vulnerado, un grupo
muy fracturado, por así decirlo, porque unidas somos grandiosas, grandes diosas. Y surge a raíz de la necesidad de darle esa importancia a la mujer con toda esa fuerza de ser co-creadora, de ponerla en práctica para encontrarse en situaciones de toma de decisiones que van a ser, desde luego, más sensibles, más humanas, más creativas. Le invito a reflexionar sobre lo siguiente. En 2024, por mayoría de votos, México elige por primera vez a una mujer para ocupar la presidencia del país. Recordemos que la primera vez que las mexicanas pudieron ejercer el derecho de votar y ser votadas fue hace apenas 69 años atrás, en 1955, cuando los hombres han podido votar desde las primeras elecciones presidenciales celebradas en 1824. Quiere decir que pasaron más de 130 años para que la mujer pudiera votar y 200 años para ocupar la presidencia del país. Pero hay otros triunfos de las mujeres que no se limitan a lo político. Las feministas vemos en general con estas gafas violeta, con estas que se ve el futuro, con estas que se ve los baches hasta en el suelo más parejo, se ve la disparidad, la desigualdad, la injusticia. El movimiento feminista es el movimiento más vigente hasta nuestros días, revolucionario, progresista, que actualmente sigue combatiendo toda la desigualdad. Y la historia de los derechos humanos en México no deben quedar solo en la memoria, no solo se remiten al voto. Cuando las mujeres empiezan a acceder a carreras que antes eran únicamente exclusivas para hombres, entonces empiezan a pensar en ese reconocimiento, visibilizar, pensemos en las violetas de la Nahua de Laureana Gray, ¿no? Estas publicaciones de mujeres para mujeres, educando mujeres. Este activismo de estas mujeres no hubiera sido posible si no se da el factor de la educación. Creo que no sería un paso. Creo que ha sido una serie de reconocimientos constitucionales de los derechos de las mujeres que nos han permitido participar activamente, no solamente en ámbitos políticos, sino también, pues, equilibrar esas desigualdades en los ámbitos familiar, laboral, social. Tengo muy presente el decreto que reformó una cantidad de artículos muy importantes encaminados a erradicar la violencia en todos los aspectos de la vida de la mujer. Se reformaron las facultades del Ministerio Público para investigar con perspectiva de género los delitos cometidos contra mujeres. En el ámbito laboral, que es mi ámbito, se tomaron medidas para erradicar la violencia en el centro de trabajo, para darle a la mujer trabajadora un ámbito libre de violencia, de acoso sexual, de hostigamiento, que desafortunadamente aún permea en muchos ámbitos laborales. Pues los logros son en muchos ámbitos. La creación, desde luego, de leyes, de nuestro marco legal, desde el constitucional como normas, leyes secundarias, la creación de leyes como la de 3x3, la ley Olimpia, han sido un parteaguas para ese reconocimiento de que efectivamente la mujer necesita esa protección, ese acompañamiento. Hay un cambio muy, muy importante para llegar a este tipo de participación que sin duda nos lleva, ¿no?, a que el día de hoy tengamos una mujer presidenta. Es decir, cuando yo fui candidata y México está en el 2006, ¿no? Tampoco hace mucho. México está preparado para tener una mujer presidenta, o sea, ¿no? Es como, pero México es un país muy machista, entonces, pues realmente, no estamos preparados para esto. Lo que pasa es que ya
venía sucediendo un cambio cultural, ¿no? Un cambio cultural muy importante donde las mujeres, efectivamente, cuando fue Rosario Ibarra de Piedra candidata, cuando fue Cecilia Soto candidata, todavía las mujeres eran, a ver, si yo no puedo, ella no puede, ¿no? O sea, si yo no puedo con la violencia que vivo en mi casa, si no puedo con mi trabajo, si vivo, no, ella tampoco puede. El cambio cultural fue, yo puedo, entonces ella también me puede representar y ella también puede, ¿no? Y en ese sentido, pues fue el cambio en la participación política, ¿no? Fuimos avanzando en cambios legislativos hasta tener lo que hoy tenemos. La situación radica en que tiene que ser ese reconocimiento explícito en la Constitución para que se generara este derecho de ciudadanía. A 30 años de la plataforma de Beijing hacíamos el balance de que hay muchos temas en donde no se habla de interseccionalidad. Mujeres accediendo a la educación, pero no mujeres indígenas, no mujeres con una discapacidad. Esto es bien importante porque si bien están los derechos, no es lo mismo pensarlos de una forma, como yo soy abogada y esa es parte de mi formación jurídica, de lo formal a lo sustantivo. Por eso hablamos de ese concepto de igualdad sustantiva que es necesario, porque no solamente hace falta nombrarlo en un instrumento jurídico. Traigo a la memoria esta reforma de 2014, porque es ahí cuando llegamos las mujeres, es decir, en 2018, que ya es propiamente donde se aplica esta reforma, pues logramos un Congreso paritario. Es decir, así se denominó como la legislatura de la paridad de género, porque por primera vez en la historia llegamos el número más cercano a la paridad en el Congreso. En esta imagen histórica, cuando el Congreso Constituyente consolidó la Constitución de 1917, nuestra Constitución vigente, usted lo veía, no estuvo presente ni una sola mujer. Con la reforma de 2014, que señalan nuestras invitadas, no solo se tipifica la violencia política en razón de género, sino que se establece también el principio de paridad en todos los cargos públicos. La realidad es que derechos que se presumen como inherentes han tenido que ser conquistados a través de los años y de esta permanente lucha por y para las mujeres. Vamos a una breve pausa. El derecho de la mujer al sufragio marcó un parteaguas. Rompió con pensamientos, conductas, roles y estereotipos, no solamente en lo político, sino en todas las áreas. Pero en esta demanda colectiva por el reconocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos de las mujeres, los poderes de la Unión, autoridades, instituciones, organizaciones y las propias activistas han tenido que ir ampliando la tipificación de las distintas formas de violencias y discriminación hacia el género femenino. Las mujeres han tenido que superar obstáculos en el día a día de su vida cotidiana. El ámbito laboral es desde luego complejo. Afortunadamente ya es con menos frecuencia porque también uno va madurando. Pero las jóvenes mujeres trabajadoras son constantemente acosadas laboral y sexualmente. Y esa es una de las respuestas que me pregunta y es algo al que tuve que enfrentarme y tuve que esperar para poder acceder a un puesto diferente, a un puesto con mayores responsabilidades. Tuve que detenerme. Sí tuve que enfrentar varios retos. En el ámbito familiar, después de un divorcio, por ejemplo, me quedé sola criando a mi hija. Y ahí quiero destacar un aspecto.
todavía los deberes de cuidado de los menores y de los adultos mayores se depositan en las mujeres. En esa medida tuve a mi cargo el deber de cuidado de mi hija y a la vez el reto de competir por ascender en la posición laboral en la que yo me encontraba con compañeros hombres y con compañeras mujeres que no eran madres y que no tenían a su cargo deberes de cuidado. Y sí, por supuesto que sí. Yo, aunque ya existía en la ley el derecho, por ejemplo, de lactancia, a mí me fue negado. Los derechos para ascender en una posición, en algún lugar en donde estuve adscrita, no dentro del Poder Judicial, fuera antes de que ingresara yo al Poder Judicial Federal, tomaban en consideración mi condición de madre. Es decir, se me limitaba, sin importar mi capacidad intelectual o profesional, el factor de ser mamá y tener a mi cargo el cuidado de mi hija sola, limitó o fue un factor que se consideró para ascenderme en el trabajo. Entonces, he vivido, a pesar de que he logrado ser jueza de carrera judicial, a pesar de que tengo varios posgrados, a pesar de que logré concluir exitosamente una carrera profesional, debo decir que en estos logros imprimí un esfuerzo mucho mayor que el que mis pares varones imprimieron. Yo, por ejemplo, vengo de una generación donde llegamos o nos dieron estos roles establecidos de cuidados, de estar pendiente del hogar, de las hijas, de los hijos. Y justo hace unos días platicaba con mi hija menor de decirles que yo tomé una decisión de si me quedaba en casa, como era el rol para el que me habían educado, para cuidar de mi familia, o aceptar que había tenido estudios, la fortuna de haber estudiado y asumir el profesionalismo que debía establecer ante una diputación como la que asumí. Yo creo que esta problemática se tiene que resolver de forma integral. Que todos los sistemas, no solamente el sistema jurídico, sino todos los sistemas social, político, económico, cultural, educativo, tendríamos que estar sumando sinergias para lograr esos cambios. Entonces, eso es importante, ver cómo trasladamos ese cambio cultural, porque el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres es un avance muy importante y está comprobado, hay investigaciones, hay estadística, de que cuando un país tiene a sus mujeres en una condición de igualdad, con salarios, con educación, con salud, es un país que avanza más, que tiene unas mejores condiciones de vida. Seguramente usted ha escuchado, es tiempo de mujeres. Así lo ha afirmado la primera presidenta de nuestro país, quien casi desde el inicio de su gestión dio a conocer la llamada Cartilla de Derechos de las Mujeres. Esto precisamente con la intención de difundirlos para que a su vez las propias mujeres puedan identificar si es que son víctimas de algún tipo de violencia o discriminación y, por supuesto, poder actuar a tiempo. La cartilla, que puede ser consultada en la plataforma cartilladerechosdelasmujeres.gov.mx, desarrolla los siguientes 15 derechos: a ser libre y a ser feliz, a vivir en familia, en paz y con bienestar, a la educación, a la salud, a la vivienda, comunitarios a una identidad y a tener autonomía, a la cultura, a la libre expresión y al libre tránsito, a la justicia, a la participación política, derechos digitales, derechos de las niñas y las adolescentes, derecho a un trabajo digno y a un salario igualitario, y finalmente a una vida libre de violencias. Para reforzar aún más la información sobre los derechos de las mujeres, se han lanzado diversas campañas que muestran claramente el cambio de conciencia y de comportamiento que se busca alcanzar. De niña me decían que ese juego no era para mí, que debía portarme como señorita. Cuando crecí, escuché: calladita te ves más bonita, ¿eh? ¿Hoy vas a salir vestida así? Con el tiempo las frases cambiaron. Esa carrera no es para mujeres. ¿Para cuándo los hijos? Nos decían cómo vestirnos, cuándo casarnos,
cuándo ser madres y también cuánto valía nuestro trabajo. Aunque hacíamos lo mismo, nos pagaban menos y había puestos inalcanzables. Crecimos entre esas frases, pero también aprendimos a alzar la voz y la mirada, a luchar, a abrirnos caminos, a romper límites y nunca rendirnos. Las mujeres tenemos derecho a vivir libres, plenas, seguras y felices, pero ese derecho se rompe cuando la violencia aparece. Si vives o conoces a una mujer que sufra violencia física, sexual, psicológica, digital o cualquier tipo de violencia, no normalices, no encubras. Actúa y denuncia. Si yo conozco mis derechos, pues obviamente pues los voy a poder exigir, ¿no? Nuestras generaciones podrán tener más acceso a estos derechos. Y que justamente no solo lo veamos como el hecho de, pues es que se ayuda a una mujer, no, se ayuda a una sociedad. El texto jurídico o las políticas públicas en favor de las mujeres tienen la necesidad de ir acompañadas por acciones. En este caso, programas especiales y acciones para hacer justicia a la deuda histórica hacia las mujeres. Definitivamente son aportaciones y muy valiosas. Sí, efectivamente, las políticas gubernamentales actuales creo que combinan el enfoque de reforma legal y constitucional con programas y políticas públicas muy claras. Por ejemplo, que el programa piloto que se implementó en el Seguro Social para incluir a las trabajadoras del hogar como beneficiarias de los servicios de salud y de ciertos seguros del Seguro Social, pues están avanzando y están incorporando a muchas mujeres que no tenían siquiera derecho a enfermarse, porque no tenían un servicio de salud al cual acudir. También hay programas sociales como estos programas, creo que se llama Mujeres para el Bienestar. No tengo muy claro el nombre del programa y si me estoy equivocando ofrezco una disculpa, pero este programa brinda apoyos económicos a las mujeres y creo que eso es valiosísimo porque en ciertos sectores, cuando una mujer depende absolutamente en lo económico de su esposo, se vuelve mucho más vulnerable. Entonces, el contar con esta cantidad, la que sea, le da cierta independencia que la fortalece en el ejercicio de sus derechos. Vale la pena detenernos un momento para mirar hacia nuestras comunidades indígenas y afromexicanas, donde las mujeres han resistido, pero también han organizado y liderado procesos de cambio desde hace décadas. Sin embargo, usos y costumbres de las propias comunidades se convierten en un obstáculo muchas veces para que ejerzan plenamente sus derechos. ¿Cómo encontrar entonces un equilibrio o cómo atender a estos sectores? Hay comunidades indígenas que se rigen por sistemas normativos y hay comunidades indígenas que están en la pelea de que aún están en procesos democráticos donde no necesariamente se ven reflejados sus derechos humanos. Considero fundamental que la acción afirmativa de darles una representación y representatividad, porque no es lo mismo la representación que la representatividad a las mujeres afromexicanas y a las mujeres indígenas es fundamental para la construcción de una democracia. No se puede hablar de un régimen democrático si no consolida la representación y representatividad de todas las voces, de todas las ideas, de todas las lenguas, de todas las naciones que habitan y cohabitan en nuestro país. Las comunidades indígenas, y me refiero específicamente a las del Estado de México, a las cuales tengo el enorme orgullo de haber tocado la puerta de la comunidad de las mujeres. Es importante que nosotros lleguemos ahí, porque desde luego sabemos que no tienen ese acceso a los medios de comunicación, a las tecnologías de la información. Definitivamente los programas, acciones y las reformas legales y constitucionales garantizan y en muchos aspectos materializan los derechos de las mujeres. Sin embargo, no se debe depender absolutamente de ellos.
Hacemos una breve pausa y regresamos profundizando sobre los avances en los derechos de las mujeres. No se vayan. Demandas históricas que han abierto brecha en el camino de las mujeres por la lucha de sus derechos. Políticas públicas que buscan pasar del papel y tinta a convertirse en una realidad. Bienestar, seguridad y una vida plena es el objetivo. Permítame presentarle a continuación cuáles han sido los resultados de las últimas acciones del actual gobierno a favor de las mujeres. En el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, presentado el 1 de septiembre de 2025, subrayó lo relevante que es para su mandato el impulsar a la mujer. Reiteró que no llegó sola, sino llegó con todas las mujeres mexicanas, y destacó las acciones, programas y políticas enfocados hacia el género femenino. La titular del Ejecutivo declaró que no puede haber justicia si no se salda la deuda histórica con las mujeres, razón por la que se realizaron 19 reformas constitucionales que fueron aprobadas, cambios a los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 en favor de la igualdad sustantiva de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencias y la eliminación de la brecha salarial. El Instituto Nacional de las Mujeres se convirtió en la Secretaría de las Mujeres, institución federal con la misión de garantizar derechos, prevenir violencias y acompañar a mujeres en todo el país. Cabe señalar que desde esta secretaría ya se han distribuido 25 millones de cartillas de derechos de las mujeres. Se trata de una herramienta informativa para que todas sepan que tienen derecho a vivir libres de violencia, a estudiar, a la salud, a la vivienda, a la propiedad y a hacer lo que deseen ser. Por otra parte, se puso en operación la línea nacional 079, disponible las 24 horas del día, pensada para acompañar a mujeres en situaciones de riesgo, orientarlas y canalizarlas. Actualmente opera en 678 centros libres y se pretende la meta de que sean 2.500 espacios a lo largo del país para brindar atención psicológica, asesoría legal, acompañamiento, contención emocional y apoyo para mujeres que viven violencias o vulnerabilidad social. Se modificó la ley para incorporar efemérides de heroínas y se creó el Museo Mujeres en la Historia, dentro de Palacio Nacional. En cuanto a apoyos económicos y programas de bienestar para mujeres, se informó que en 2025 los apoyos llegaron a más de 32 millones de familias. Dentro de este universo, destacan los específicamente dirigidos a mujeres como la pensión para mujeres de 63 y 64 años, que cubre a 2 millones de féminas a la par, que simboliza un reconocimiento directo al trabajo de las mujeres mayores que por décadas en las que sostuvieron familias, comunidades y economías sin recibir seguridad social. Para guarderías se desarrollan centros de cuidado infantil que van desde los 40 hasta los 1000 días de vida, lo que representa un gran apoyo principalmente a madres trabajadoras, además de que fomenta el desarrollo integral infantil y ha impulsado la creación del Sistema Nacional de Cuidados para que las mujeres no tengan que elegir entre trabajo y la maternidad. Para que ningún niño o niña deje sus estudios, se estableció la universalidad de becas. Actualmente, 3.861.153 estudiantes, muchas de ellas mujeres jóvenes, reciben la beca universal Benito Juárez para nivel media superior. Más de 3.1 millones de familias con hijas e hijos beneficiados tienen la beca universal para primaria y 5.6 millones de estudiantes de secundaria pública, hombres y mujeres, la reciben desde este año la nueva beca universal Rita Cetina.
63.252 escuelas de educación básica participan en el programa La Escuela es Nuestra, que brinda recursos para crear mayor infraestructura, mantenimiento, alimentos y mejora de instalaciones, favoreciendo particularmente a niñas en zonas vulnerables. La Universidad Rosario Castellanos atiende a 77,000 jóvenes, la mayoría mujeres. Y como la salud es un derecho y no un privilegio, se espera 31 nuevos hospitales sean inaugurados en 2025. Respecto a seguridad, el gobierno federal destaca la reducción de los feminicidios en un 34%, esto en tan solo los primeros 11 meses de gestión. Las reformas también han sido dirigidas para resarcir el olvido de comunidades indígenas y afromexicanas, y dentro de ellas las mujeres que las integran. Es así que por primera vez en la historia, 20.358 comunidades indígenas y afromexicanas reciben 12.374 millones de pesos directamente del presupuesto público. Claudia Sheinbaum asegura que mientras ocupe la presidencia, las mujeres y niñas estarán en el centro de la política pública. Innegables los avances, pero ¿cuáles son los pendientes y los desafíos por enfrentar? Hay una frase que me gusta mucho recordar. El crear comunidad no depende de nuestros cargos. ¿Qué queda pendiente? Seguir tejiendo, seguir creando comunidades. Eso sigue y seguirá pendiente para seguirnos fortaleciendo como mujeres en comunidad, en este tejido de hermandad, porque solo así, unidas, participativas, activas, lograremos incidir en varios rubros, como el caso de incidir en políticas públicas que tanta falta hacen, incluso a comunidades vulnerables. Por supuesto que las reformas constitucionales y legales ahora nos regalan un panorama distinto. Y es a nosotros, a los juzgadores, a los que nos toca aplicar esas normas para garantizar que las mujeres, las generaciones de mujeres que vienen detrás de nosotras, pues no tengan que enfrentarse a los mismos obstáculos. Yo le entraría por el tema de cuidados. O sea, mientras no resolvamos como Estado mexicano hablo comunidades, familias, ¿no? La acepción más amplia, instituciones, sector salud, sector educativo, las instituciones del Estado mexicano que pueden asumir las tareas de cuidados que hasta ahora han asumido las mujeres sin remuneración, dando casi una jornada doble diaria en los trabajos domésticos y de cuidados, que les impide acceder a mejores ofertas de trabajo. Entonces yo creo que va un poco de la mano el contemplar el avance normativo, armonizar esa legislación en nuestro marco jurídico, pero también generando esa política pública. Yo creo que si me preguntaras cuál sería uno de los retos que hace falta, yo pensaría en el elemento cultural, ¿no? Y no lo digo yo, sino otras expertas, entre ellas la doctora Patricia Galeana, que es una gran historiadora que precisamente hace una revisión no solamente histórica, sino desde el punto de vista sustantivo. Tenemos un marco normativo, hoy diríamos, muy bueno, pero seguimos teniendo violencia. En nuestro país sigue existiendo muchas mujeres que mueren, siguen existiendo muchas mujeres que no acceden a la educación. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Entonces nos hace falta quizás en esa integralidad de lo que se llama en las políticas públicas, incorporar ese elemento cultural que nos hace cambiar totalmente. ¿Cómo cambias un rol de género, un estereotipo? Puedes tardar siglos. Llegar mujeres al poder no es lo único que buscamos, sino que lleguen con poder y con autonomía política, que no estén atadas a otros intereses ajenos a los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de los niños, de los hombres en general. Y esto no se ve reflejado en la paridad en otros aspectos. En las esferas económicas no está de manera paritaria el tema.
No habrá paridad sustantiva si por cada mujer que se involucre en lo público no hay un hombre que se involucre en lo privado, en otros aspectos. Y en el tema salarial todavía hay una gran brecha de disparidad, igual trabajo, igual salario, sí, pero creo que se invisibiliza todo el tema del trabajo de cuidados, de crianza, de educación, que compromete el proyecto de las mujeres. Debemos efectivamente llegar todas con nuestros derechos y acabar con las desigualdades que tenemos en el acceso a la educación todavía de nuestras niñas, porque siguen promoviendo los roles de cuidados, ¿no? Tenemos recientemente también, aprobamos en la Cámara, pues que no sean exclusivos de las mujeres y que podamos entendernos como iguales. Las mujeres son sin duda multifacéticas, niñas, adolescentes, mujeres, madres, profesionistas, hay enfermeras, cocineras, emprendedoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunado a ello, que desempeñan estos papeles tan importantes para la sociedad, han tenido otro trabajo que iguala o supera de plano las 40 horas laborales. Por supuesto, nos referimos a las tareas del hogar. Me parece que la política pública para hacer de los cuidados un trabajo profesional, un trabajo remunerado, que por supuesto sea, digamos, escalonado, porque pues hasta ahora lo que hemos hecho gratis, según el INEGI, es casi el 28% del Producto Interno Bruto. Es impagable que ahora se pague de esa manera, pero entre todos sí podemos redistribuir y entonces de esa manera pues efectivamente las mujeres pueden liberar ese tiempo, liberar esa tarea y solamente asumir por la tarea que les toca. Yo pienso que al momento de tener una ley que implica que los cuidados también no tienen que ser exclusivamente un rol que asumen las mujeres, porque durante muchísimos años así ha sido. Entonces es incorporar también a los hombres con esa visión de lo privado, también es tu espacio. Y no solamente porque vas a perder una masculinidad o muchos enfoques que hoy se tienen y algunas ocasiones mal diseñados o mal presentados. El asunto patriarcal, como hace rato se mencionaba, al ser un asunto cultural y estructural, tanto la familia, la sociedad, los medios de comunicación, las entidades educativas, hoy en día las redes sociales y todas las plataformas que generen algún tipo de contenido, cuando este contenido no tiene gafas violeta, cuando es un contenido misógino, cuando es un contenido que naturaliza y normaliza prácticas de desigualdad, de violencia, de discriminación, de odio, de misoginia, por supuesto que no contribuyen. El Sistema Nacional de Cuidados resulta una pieza clave que reconoce algo que durante generaciones se dejó en silencio: que el cuidado de niñas, niños, personas mayores o con discapacidad no es un apoyo que hacen las mujeres, sino un trabajo esencial que sostiene a todo el país. Pero cuando el Estado, la comunidad y las familias comparten estas responsabilidades, se abren oportunidades reales para que las mujeres estudien, trabajen y vivan con mayor autonomía. Este sistema impulsa una transformación cultural que urge la corresponsabilidad en casa y la construcción de nuevas masculinidades, donde los hombres se involucren activamente en las tareas de cuidado y que entiendan que no se trata de ayudar, sino de asumir su parte, es algo urgente en nuestro país. Estamos llegando casi al final de esta emisión. Hemos hablado de avances, también de luchas y de lo que aún falta por transformar. Pero nada de esto sería posible sin la voz y la experiencia de mujeres como las que hoy nos han acompañado. Pues solamente pedirles a todas y todos quienes nos ven que sigamos trabajando en nosotras, en nosotros mismos, en reconocernos como los seres humanos que establecen nuestros derechos en nuestra Carta Magna, para vernos como iguales y para trabajar en mejorar las condiciones de vida de todas y todos. El crear comunidad no depende de nuestros puestos, depende de este compromiso social, humano y sensible, de que todo marche en armonía, de que todo se encuentre en un plano idóneo para que partamos de este plano creativo y edifiquemos
buenos edificios sociales, de que tejamos una red social comunitaria en el que nos veamos, además, en un plano de igualdad, claro, con distintas responsabilidades, con distintas funciones, que es lo que nos hace diferentes. Ya no somos huérfanas en la ley, que ahora que las instituciones no nos coloquen en esa orfandad institucional. Entonces, el tema de violencia contra las mujeres es tarea de todas y de todos, pero todos los días, no solamente en los 16 días de activismo, ni en noviembre, ni en marzo, ni cuando se colocan en la solapa un moñito rosa, naranja o morado, pero en los hechos nos tratan como subhumanas o subciudadanas. En general, el reconocimiento de derechos de las mujeres han sido una historia de lucha, una historia de agendas, una historia de alianzas plurales y diversas. Las ricas, las pobres, las del campo, las de la ciudad, las indígenas, las no indígenas, ¿no? Es decir, y además de todos los partidos políticos, hay una historia muy bonita tuvimos una reunión en casa de Rosario Robles, que era presidenta del PRD en aquel momento, ¿no? Algunas del PAN, algunas del PRI, otras feministas independientes, cuando venía el tema de la primera reforma que reconocía las cuotas en la ley electoral. Y entonces las mujeres del PAN dijeron, miren, nosotros no podemos votar a favor, el PAN no está listo, pero lo que nos comprometemos con ustedes es a que el PAN se abstenga. Ustedes, PRI, PRD, voten a favor, lleven una mayoría y nosotros que el PAN se abstenga, que no vote en contra. Fue un acuerdo plural, ¿no? De mujeres que decidimos, órale, vamos todas juntas, cada quien pues hasta donde pueda, pero todas empujando de la misma manera. Las mujeres, hay trechos que podemos avanzar juntas desde nuestra pluralidad, y hay trechos que no, que luego nos tenemos que separar porque tenemos ideologías y tenemos política y tenemos visión distinta, pero hay trechos que podemos juntas. Entonces, visualicemos esos trechos, vayamos juntas para que lo logremos. Lo que falta para lograr una igualdad material y estructural, o sea, material de los derechos de las mujeres, es un cambio cultural. Y ese cambio cultural no se puede lograr sin la participación de todos. Y entonces nos toca al Poder Legislativo, a través de las herramientas institucionales con las que cuenta, al Poder Ejecutivo, a través de sus programas y políticas públicas, al Poder Judicial, a través de sus resoluciones, y a todos a través del diálogo. ¿Por qué? Porque para superar sesgos de género, la verdad es que se tiene que empezar por la familia. Pensemos que hoy hasta están precisamente reconocidos los derechos de los animales, de los demás seres vivos, del medio ambiente. Entonces, eso tiene que venir desde casa. Entonces, invitar a todos que nos están viendo a que puedan conocer más estos temas y verlos desde una perspectiva más amplia. Conocer, defender y llevar a la práctica los derechos de las mujeres es una tarea fundamental para toda persona, desde la niñez a la adultez. De manera conjunta, podemos seguir construyendo diariamente un país más justo e igualitario, en especial para con quienes tenemos una gran deuda histórica y hasta de vida, las mujeres.